Yo soy Cruz Mellado Huéscar, tengo 70 años, nací en el 46, por supuesto, y empecé a trabajar pues en el curso 67-68. Entonces, en aquel tiempo, aquí no había jardín, no había nada, solamente el IES. No había ni verja, ni había nada. Éramos pocos profesores, no había muchos, y casi todo era gente mayor, bastante mayor, ¿no? Y muchas cosas de las que pasaba en los mayores yo las veía pues muy ese. Luego tuve alumnos mayores que yo, tuve alumnos menores que yo, mi hermana estaba de alumna mía, y entonces pues era distinto a lo que es ahora. Pues, recuerdos especiales hay muchos y anécdotas divertidas hay muchos, porque en aquellos tiempos lo pasábamos bien, nos reíamos mucho, éramos compañeros y entonces pues teníamos muchas ganas de llegar a la sala de profesores cuando acababan las clases para fumarnos un cigarro o para hablar, porque en aquellos tiempos se podía fumar, ¿eh? Ahí está. Y hablar, contar chistes y pasárnoslo bien en el ratico que teníamos mientras que tomábamos algo. Y después, pues, una anécdota, me acuerdo que fue muy graciosa, fue la de en un arreglo de clase en Santo Tomás o en la Navidad, puse un grupo de chicos a hacer algo musical, ¿no? Que fue un baile o era una grabación, bueno, pues eso. Y entonces un crío tenían que salir con tutú, tenían que salir en un baile de esos de ti, y el crío era muy grande, y entonces los leotardos que trajimos para vestirlos de tutú, pues estaban el crío pequeño, y como ya era muy tarde, pues entonces se los metimos así a presión, y cuando ya se lo había puesto, bueno, el crío era el floro, que lo digo porque al crío no le importa que yo lo diga, pero era el floro era muy grande, y entonces los leotardos estaban pequeños, le pusimos los leotardos, y al ponérselos y subírselos yo para arriba, con todo lo que conlleva todo alrededor del floro, ¿sabes? Se los subí, y al subírselos se rajaron de arriba abajo por todo el culo, por toda la parte de delante y por todo, y el zagal salió dijo, están rotos. Yo le dije, no importa, tienes que salir a bailar. Y el zagal salió con todos los esepos al aire, y ya está. Y eso fue una anécdota graciosa porque todo el mundo se empezó a reírse, bueno, y ganaron ellos, claro, en aquel... Y ya está, claro, normal. Entonces no había biblioteca. Teníamos los libros, estaban en los departamentos. Bueno, cada uno en su clase a lo mejor tenía sus libros y eso, pero biblioteca no había. Había una dependencia que eso fue después, cuando ya quitaron el gimnasio donde estaba y pusieron lo del vídeo donde estaba la capilla. Y ahí teníamos, en unos armarios teníamos los vídeos y teníamos algunos libros, pero allí no había biblioteca no había. Entonces ya después se hizo la biblioteca. Y entonces mandaron aquí a dos chicos que hacían como las prácticas, ¿no? Habían estudiado biblioteconomía y documentación, y entonces estaban haciendo las prácticas. Uno era mi hijo Andrés y el otro era el Pochambo. Se llama Pedro Luis Sánchez, ¿no? Sí. Y entonces ellos informatizaron la biblioteca. Se trajeron armarios, se pusieron los armarios, empezaron a informatizar. Y yo ya después, cuando ellos ya terminaron, pues yo ya seguí. Me costó trabajo, porque el ordenador para mí era una cosa que me costaba trabajo. Tuve que aprender un programa, y entonces en ese programa, que me acuerdo que lo trajeron de Bulla, un programa que trajeron del Instituto de Bulla, se hizo el programa para eso y ya está. Y yo pues, así seguí. Y ya, pero La Cotorra, un grupo de teatro, que todo eso salió porque nosotros hacíamos representaciones para en Navidad y para Santo Tomás, y de ahí salió La Cotorra. Hacíamos pequeñas representaciones, los alumnos y yo, que era poca cosa. Pero cuando empezamos a pensar en un grupo ya para teatro, entonces empezamos con la obra de Picnic. Tú fíjate, Picnic para nosotros era muy difícil, porque... Y yo empecé yo sola, pero tuve un compañero de profesor que me ayudó al montaje y a todo, ¿sabéis? A los ensayos y a todo. Después se llama Juanse.
Después, además, teníamos un compañero que era el profesor de dibujo, Paco Ñíguez, que nos pintó un decorado precioso, que por cierto ahora están los cuadros del decorado, están aquí en el instituto. Y entonces empezamos con picnic, después hicimos melocotón en almíbar, y ya después vino Micaela, ya empezó a ayudarme Micaela, y entonces entre las dos ya hicimos varias obras. Y ya está, y muy bien, lo pasamos muy bien, con los chiquillos muy bien, y ya está. Y fuimos a representar a algunos sitios, a Molina, ¿a dónde? A Bullas, a Fuentelibrilla, y ya está. Y bueno, y lo pasamos bien. En aquella época estuvo muy bien, muy bonito. Ahora ya está mi nieto aquí, en el centro, y la verdad es que han pasado un montón de años. Estuve trabajando 40 años y le he dado clase a mis hijos, le he dado clase a mi hermano. Le he dado clase bueno, ya no me ha llegado para darle clase a mi nieto, pero eso que yo no tuve ni que pensarlo, ni pasó por mi imaginación. Cuando mi hija me dijo, mamá, el chiquillo empieza en el instituto, y dije, ni más palabras, el de arriba ni nombrarlo. Esto va derecho aquí, hombre. Y los que vuelvan, y los que pasen más, porque yo tengo 5 y ya está, ahí va derecho. Bueno, pues ya está, solamente eso. ¡Bravo, bravo! Yo me llamo Micaela Herraiz, he sido profesora de IE Ortega y Rubio durante muchísimo tiempo y soy licenciada en Filología Románica, como se llamaba entonces, y he estado dando clases de lengua, no siempre. Empecé dando de todo, de las asignaturas de letras. ¿De acuerdo? Recuerdo que llegué a dar hasta dibujo. Sí. Bueno, ya está. Y mi relación y mi vocación con la enseñanza, no existía tal vocación. Nosotros estudiábamos nuestro bachillerato en nuestra época, yo empecé bachillerato de letras, lógicamente me vi abocada a una carrera de letras. Cuando me tocó elegir una carrera, pues no tenía claro cuál elegir. Lo que sí tenía claro mi padre es que me quedaba en Murcia y que no salíamos fuera. Y entonces nada, pensé, madre mía, historia, lo que tengo que memorizar. Ay, lengua y literatura, esto tiene otro aspecto, otra pinta. Me encantó y empecé. Y así por casualidad, acabé la carrera. Entonces, quien quería dedicarse a la enseñanza, nos podíamos dedicar, ¿de acuerdo? Y dije, pues nada, a dar clase. Pero no había ninguna vocación determinada. Con el corazón, primero mis alumnos, porque me he sentido recompensada, me he sentido querida. Luego he tenido la suerte de que entre mis compañeros tengo mis mejores amigos. Y en fin, he tenido una época muy buena, muy buena, muy buena. Tengo 2 recuerdos especiales, mi primer día y mi último día. Mi primer día de instituto, cuando yo llegué a este instituto no había ningún especialista en lengua para dar clase. Daba lengua el profesor de latín, el profesor de griego, y entonces, bueno, pues llegué asustadita, muy jovencita, en este mismo despacho donde estamos grabando ahora mismo. Había una directora y la directora me dijo, tranquila, y vamos para adelante. Entonces para poder acceder a dar clases, hacíamos nuestras propias solicitudes de trabajo en los institutos, no en la consejería, entonces delegación, y en los institutos los directores nos llamaban y la directora vio que tenía una solicitud de una persona de lengua y literatura que era de Murcia y me llamó, y ese fue mi primer día. Fue horrible, me temblaban las piernas, me tuve que incorporar a clase sin saber ni qué tenía que hacer ni nada de nada. Y bueno, y ya está, y ese fue mi primer día. Y luego, el momento ideal, cuando me fui, la jubilación que mis compañeros me prepararon. Para mí fue, bueno,
más que una boda, más que una boda, una hermosura, lo que me divertí, lo que me emocioné. Bueno, llevé las actividades extraescolares del instituto durante un tiempo y bueno, y siempre he sido profesora de a pie, currante de abajo. Y empecé con Cruz, cuando llegué, yo ya conocía a Cruz, ya era amiga mía, y Cruz llevaba un grupo de teatro. Yo creo que todavía no tenía nombre, se le puso posteriormente estando aquí yo. Y lo único que hice fue pegarme a ella y empezamos con la cotorra. Ah, sí, sí. Quiero recordar que la cotorra no era solamente porque Cruz hablaba, es que yo también hablaba. Y no parábamos. Y hicimos en Maribel y la extraña familia, nos compramos una cotorra, por supuesto, de peluche, la metimos en una jaula, nos fuimos de gira montados en un autobús con todo lo que necesitábamos en el autobús a Fuentelibrilla y nos llevamos nuestra cotorra. A partir de ahí ya la cotorra aparecía en todas las funciones, sea de lo que fuera. Había una cotorra de peluche metida en una jaula. Sí. Bueno, empezamos con sainetes, con obricas cortas, hicimos como 20, 30, todas, en 3 meses, todas las obras cortas del mundo. Y luego ya empezamos con obras largas. Y pedimos ayuda, claro, para que nos echaran una mano en las obras largas. Y nos lo hemos pasado genial. Yo me llamo Toti, en realidad soy la Toti, porque jamás en la vida ha dicho ningún alumno, ¿has visto a Toti? Siempre han dicho, ¿has visto a la Toti? Y no sé por qué, pero en fin, estoy muy contenta de haber sido la Toti. He estado 37 años trabajando en este centro, entré 36 o 37, no sé exactamente, entré el mismo año que Micaela, en el año 76, entramos las dos, somos las dos de la misma edad, me quitó ella a mí el protagonismo de repartir las cosas porque siempre en los claustros repartíamos las menores y ella, como tiene un mes menos que yo, o 2 meses, me quitó el protagonismo, pero en fin, nos hemos llevado, pues fíjate cómo nos hemos llevado que hasta tenemos una nieta en común. Mi asignatura, empecé primero como alumna. Yo aquí he dicho que empecé como profesora en el 76, pero empecé como alumna cuando empezó el centro, cuando esto se llamaba sección delegada del IES Ortega y Rubio, del IES Alfonso X el Sabio. Entonces, los profesores que habían, me acuerdo de ellos, de casi todos, eran muy pocos. La sala de profesores estaba justo donde está ahora la jefatura de estudios. Eran todos muy mayores, la mayoría no eran licenciados ni nada más que tenían cualquier cosa y nos daban clases. Y pude hacer aquí hasta cuarto y reválida, porque entonces habían reválida. Ya quinto me tuve que ir de este centro porque no se hizo quinto hasta que no se empezó, hasta que no llegaron los que empezaron primero. En fin, que entre los años que estuve de alumna y los años que he estado de profesora, me he pasado aquí pues, bastante más de la mitad de mi vida, bastante más. Entonces, ¿qué puedo yo contar con mi asignatura de Educación Física, por supuesto? Educación Física en esa pista que me ha quitado la vida, porque he pasado los fríos más grandes del invierno, he pasado los calores más grandes del verano. Anécdotas. No, bancal no fue aquí. Aquí siempre he tenido pista. La pista que teníamos en principio era la de baloncesto. Luego ya hicieron la otra pista con las duchas al lado y en todos los claustros, al final del claustro se leerá, si leéis las estadísticas, que yo siempre decía que cuando me iban a hacer un gimnasio, al final hicieron ese pedazo de pabellón que me arrepentí, porque aparte de que quitó un trozo muy grande del patio, que era una preciosidad, que estaba lleno de árboles, aparte, si yo pasé frío en las pistas, no os podéis imaginar el frío que se pasa en ese pabellón. Pero, en fin, mi carrera me ha gustado mucho, la enseñanza me ha encantado, el contacto con mis alumnos ha sido lo principal. Me he considerado la enfermera del centro, porque cada vez que uno se trastornaba, ahí estaba la Toti. Se me han lisiado algunos críos, pero no he tenido ningún problema especialmente grande con ninguno. He conseguido no deformar a nadie, que también es importante en una carrera de educación física. Y, en fin, yo creo que me han querido porque veo el cariño de mis alumnos por fuera, ahora lo veo,
y yo, por supuesto, lo he querido a ellos, porque para mí siempre la carrera de profesora, lo principal es querer a los alumnos, porque si no los quieres lo tienes claro, no aguantas ni 2 días. De actividades extraescolares, pues también fui, no sé si fueron 4 años jefa del departamento, pero para mí la actividad esta fue, como lo único que tenía de diferencia con lo anterior era la burocracia, porque el resto de las actividades extraescolares siempre han sido de nosotras 3, siempre. Hemos estado en todas las actividades extraescolares, hemos ido a viajes de estudios cuando no ha habido nadie que fuera con ellos, hemos estado en todos los viajes de estudios que nada más que porque se hiciera el viaje de estudios, porque nadie quería ir, en fin, ya te digo, la única diferencia entre ser jefa de departamento y no ser es que tenía que hacer más papeles, que por cierto, la mayoría de los papeles me los hacía Juan Pedro. Me los hacía Juan Pedro, que ha sido un compañero extraordinario para esto. Juan Pedro Egea, él era el que me hacía a mí toda la burocracia, toda. Además me la recordaba, hay que hacer esto, y él me lo hacía. Y yo me dedicaba exclusivamente, mira, hasta incluso cuando hacíamos los finales de curso, que sabes que se dan los diplomas y tal y cual, se hacía en el teatro, pues nosotros íbamos a mano. Yo no tenía la suerte de tener ningún motocarro que me llevara las cosas. A los críos a mano, las mesas para arriba y las sillas para arriba y todo lo que teníamos que llevar. En el teatro, en el cine de aquí del pueblo. En fin, anécdotas pues muchísimas. Pues sí, la única recomendación es la que te he dicho al principio, que esta enseñanza, que este trabajo es muy duro, que este trabajo yo lo tengo comparado con una enfermería o con una medicina, que si no te gusta y no quiere a la persona con la que estás, no lo aguantas, no hay quien lo aguante. Aquí a mí me han pasado anécdotas impresionantes con alumnos, anécdotas no os podéis imaginar, y como profesora y como con mi alumno y con mis compañeros. Y lo que más me ha gustado del centro, pues como dice mi hermana, la mesa de camilla. Cuando nos inventamos la mesa de camilla, aquello era los crucigramas ¿tú sabes lo que hace un crucigrama del ABC, que eran dificilísimos? Con un grupo, como yo decía, si no nos sale aquí un crucigrama, ¿dónde nos va a salir? Todo lo más listo de mi pueblo tiene que estar aquí. Entonces, cuando se ve una pregunta le preguntaba a Toya, Toya, que era una profesora de francés, esa sabía de esos crucigramas. Nos lo pasábamos de miedo, deseando que llegara el lunes para contar los chistes que habíamos aprendido el fin de semana. Vuelvas a pedirme que sonría, si ni siquiera puedo ser feliz. No quieras que te dé los buenos días, ya no es propio de mí. No vuelvas a mirarme de ese modo, con tus ojitos negros de gran actriz. Me gustaría conseguir olvidarte, si no es mucho pedir.